Muchas gracias, Daniel. Y ya la última ponencia, antes de exponer el caso de éxito de AT Sistemas, viene de parte de Manuel Delgado Tenorio, que es Amazon QuickSight Sales Specialist en Amazon Web Services. Nos va a explicar cómo pasar desde los datos al conocimiento, cómo las capacidades cognitivas aceleran y mejoran las decisiones de negocio. Muy bien, José Luis, muchas gracias por tu introducción. Y nada, bueno, pues vamos a hablar de un tema que a mí me resulta hoy día pues de los más interesantes, ¿no? Y de los que más se está hablando realmente alrededor del mundo de donde confluye, ¿no? Digamos, la analítica de datos más tradicional y más clásica con todo lo relacionado con la aplicación de la analítica muy avanzada, ¿no? De esto que pues, solemos identificar con los conceptos de machine learning, de inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces, sobre ese solapamiento es sobre lo que os quiero hablar yo hoy, ¿vale? Y voy a empezar por mostraros esta imagen. No sé si, bueno, la mayoría lo reconoceréis. Esto es un dispositivo Alexa, ¿no? de Amazon, pero me da igual, podríamos poner cualquier otro asistente virtual de estos que todos conocemos y que probablemente usamos, si no a diario, pues prácticamente, ¿no? Siri o de Google, etcétera. Cuando hoy día nos relacionamos con este tipo de dispositivos en nuestras vidas diarias, ¿no? Y les hacemos preguntas a veces muy interesantes y muy importantes para nosotros y otras muy triviales, o le pedimos hasta que nos cuente un chiste, ¿no? Estamos cada día más acostumbrados a relacionarnos con este tipo de dispositivos, este tipo de interfaces, de una manera muy informal, muy natural. Le decimos, oye, ¿qué tiempo va a hacer mañana en tal ciudad? No le decimos ni precisamos tanto, ¿no? Oye, ¿qué tiempo hace hoy? ¿No? Ya está. Y coge el dispositivo, entiende bien lo que le queremos preguntar y nos da una contestación. A veces incluso jocosa cuando le preguntamos o le pedimos que nos cuente un chiste, ¿no? Como consumidores, como usuarios personales, ¿no? En nuestras vidas personales, estamos muy acostumbrados ya a este tipo de interfaces, ¿no? Comparemos esto con cómo tenemos que acceder a datos habitualmente en nuestro entorno laboral profesional. Normalmente no es así, ¿verdad? En la inmensa mayoría de los casos hay un desfase importantísimo entre la manera en la que nos relacionamos con la información en nuestras vidas personales y en nuestros entornos profesionales, ¿no? Hay un gap enorme entre las facilidades que nos encontramos en un sitio y las que nos encontramos en el otro contexto, ¿no? Y eso es probablemente uno de los motivos por los cuales hay, bueno, pues hay mermas de productividad, ¿no? Hay también incluso pues hasta niveles, índices bajos, ¿no? de satisfacción como empleados, pero sobre todo lo que hay son oportunidades perdidas para los negocios, porque la incapacidad para acceder a datos y para extraer insights de forma sencilla lo que nos hace es menos competitivos en el mercado. Y eso es algo que nunca nos hemos podido permitir, pero que cada día menos, ¿no? Entonces, por eso me gusta empezar hablando de este tipo de dispositivos, aunque podríamos estar hablando de otras cosas más, llamémoslo, sencillas, ¿no? Como por ejemplo, pues cuando nosotros como usuarios en nuestra vida diaria nos relacionamos con servicios web como pueda ser Amazon o cualquier otro servicio en Internet avanzado, ¿no? Cuando usamos Alexa o usamos Amazon, a ninguno se nos ocurriría pensar en que vamos a tener que, no sé, escribir una sentencia SQL para encontrar el producto que queremos, ¿no? O imaginad tener que decirle a Alexa o a Siri, dictarle, ¿no? Una sentencia SQL o cosas por el estilo. Todo lo contrario, ¿no? Ya ni siquiera es extremo, o sea, es que ni siquiera esperamos encontrarnos un mero listado de productos. Lo que como consumidores de datos actuales y consumidores de este pues, tiempo en el que vivimos, ¿no? Ya bien entrados en el siglo XXI, lo que esperamos es que sean esos servicios los que se preocupen en entender qué es lo que vamos buscando, qué es lo que podemos necesitar y nos hagan la vida lo más fácil posible, ¿no? Poniéndonos recomendaciones, añadiéndonos recordatorios, ¿no? Ordenándonos, determinando lo que vamos a ver
de una forma que esté realmente personalizada a lo que nosotros vamos buscando. Y una vez más, ¿es esto así cuando tenemos que trabajar con datos dentro de nuestras organizaciones? Pues habitualmente no, ¿verdad? ¿Cuál es el entorno más habitual? El entorno más habitual sigue siendo el de acceder a un dashboard lleno de datos y no encontrar lo que queremos, porque bueno, pues los dashboards son estáticos, los ha pensado alguien para un determinado uso, los ha creado, pero luego las necesidades pueden haber cambiado, los usos pueden ser mucho más amplios de lo que cubre un dashboard concreto, entonces al final nos acabamos descargando un archivo de datos, el típico Excel enorme, y nos tiramos una tarde entera buceando en ese Excel, llamando a un compañero o preguntándole, diciéndole, oye, tú sabes el dato de no sé qué, por qué no coincide no sé dónde, no sé qué, para llegar a encontrar el porqué de algo, ¿no?, que está ocurriendo en nuestro negocio. Entonces, bueno, pues eso son formas muy ineficientes y sobre todo también, como digo, muy frustrantes, ¿no?, que al final se traducen en lo que decíamos antes, mermas de productividad, bajos índices de satisfacción, pero sobre todo muy baja competitividad. No tenemos capacidad dentro de las organizaciones, si no nos movemos al nivel que debemos, no tenemos capacidad para ser competitivos, para aprovechar las oportunidades que hay en el mercado, para entender bien al mercado, ¿no? Porque simplemente pues, la mitad de nuestro tiempo va simplemente en entender qué está ocurriendo a nuestro alrededor, en lugar de actuar, ¿no?, que es lo que probablemente nos haría efectivamente más competitivos. Entonces, fijaos que esto no es algo que diga yo, ¿no?, que venga pues desde la postura, ¿no?, que podemos tener y el convencimiento que podemos tener internamente nosotros, sino que terceros como Gartner, por ejemplo, pues nos dicen más o menos lo mismo. O sea, nos están hablando de que dentro de 3, 4 años, ¿no?, la funcionalidad, ¿no?, relacionada con este consumidor aumentado, ¿no?, que llamamos, será lo que lleve la adopción de la analítica y del business intelligence más allá del 50%. Porque, cuidado con esto, y esto es algo que debemos recordar, nos podemos pensar quienes trabajamos en esto, que todo está ya hecho, que todo ya está inventado, y no, es decir, el uso de analítica muy avanzada, ¿no?, y de analítica aumentada dentro de las organizaciones todavía no es algo maduro, ni muchísimo menos. Está creciendo mucho, está teniendo impacto, por eso estamos todo el día hablando, por eso estamos todo el día invirtiendo, pero eso no significa que ya estemos allí. Todo lo contrario, queda mucho por hacer. Y este es uno de los ejes principales que nos va a permitir pues, que realmente las organizaciones adopten de forma fluida, ¿no?, y que realmente sea útil pues, estas tecnologías de analítica avanzada, ¿no? El ponernos en la piel del usuario final, del consumidor de datos y darle los insights que necesita de la forma más sencilla posible, ¿no? Eso parece que es, bueno, simplemente sería, bueno, pues si esto ya lo sabemos hacer en unos entornos, pues ¿por qué no nos lo traemos al otro? Y en realidad, pues es así, ¿no? Ese es el camino. La cuestión es que ese camino está formado por pasos, digamos, algunos más pequeños, otros más grandes. Y en esos pasos encontramos obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos fundamentales, ¿no?, que nosotros identificamos cuando yo hablo con clientes, ¿no?, y me cuentan cuáles son sus problemas o los obstáculos, los retos, ¿no?, a los que se están enfrentando? Pues cuando dice, bueno, a ver, ¿por qué no estás aprovechando las capacidades de analítica avanzada, de inteligencia artificial, etcétera, dentro de tus entornos de business intelligence? Pues lo primero que te dicen es, pues porque es que sencillamente las herramientas que tengo carecen de esas capacidades, ¿no? Así de simple. Entonces, claro, pues todo implica ya hacer desarrollos ad hoc, ponerle cosas encima y al final acaban teniendo que crear grandes Frankenstein que sencillamente pues, no están en disposición, ¿no?, de crear y de mantener en el futuro. Entonces, sus herramientas actuales, que suelen ser herramientas de Business Intelligence, que vienen de paradigmas anteriores, no responden al paradigma del consumidor de datos moderno, pues sencillamente, como decimos, no tienen esas capacidades, ¿no? Luego nos encontramos con otros problemas, ¿no? Y es que, claro, hoy día los volúmenes de datos, ¿no?, a los que normalmente nos tenemos que enfrentar
para tomar las decisiones que el entorno actual nos obliga, digamos, a tomar, pues son grandes volúmenes de datos. Si necesitamos, pues bueno, pues productivizar cualquier desarrollo de analítica avanzada para toda la organización, normalmente nos movemos en, como digo, pues una escala masiva de información, y hay muchas soluciones que sencillamente no están pensadas, ¿no?, para escalar a esos volúmenes, ¿no? Entonces, en el momento en el que quieres aprovechar mediante inteligencia artificial esos volúmenes de datos, pues te encuentras con que tienes una infraestructura de BI que no te da soporte, ¿no? Luego nos encontramos también, y esto es probablemente además una de las cosas que resultan pues más dolorosas, ¿no?, para mis interlocutores habituales, pues en mi experiencia pues su problema es que cualquier desarrollo de este estilo, pues al final implica la involucración de recursos, de personas, de departamentos que están muy solicitados y que ya están hoy con una enorme sobrecarga de trabajo, ¿no? Y muy específicamente hablamos pues de los equipos de Data Science que, bueno, pues normalmente no son tan numerosos como les gustaría ser, y sin embargo pues están sometidos pues a demanda constante de servicios. Y además, claro, a otra cosa importante, muy a menudo nos olvidamos que los modelos no solamente hay que crearlos, ¿no?, sino que luego hay que mantenerlos a lo largo del tiempo. Entonces, cuanto más uso se hace de esos departamentos de Data Science, más trabajo de mantenimiento evolutivo y de supervisión de los modelos que tienen en producción, ¿no? Y por tanto, pues más trabajo que acaba volviéndoles cuando, por el motivo que sea, pues hay que reentrenar modelos o hay que replantearse cosas con respecto a lo que hay ya puesto en producción, y por tanto pues tienen una carga de trabajo, como digo, enorme, ¿no? Por las herramientas y las exigencias, ¿no?, que hay ahora mismo sobre ellos, pues no les permiten avanzar al ritmo adecuado. Por tanto, todo esto de vamos a meter esas capacidades de analítica avanzada dentro de la herramienta de BI, pues en muchas organizaciones suena muy bien, es un objetivo muy deseable, pero es irrealizable, completamente imposible debido simplemente pues, a los recursos que están absolutamente ya desbordados, ¿no? Entonces, bueno, y eso podríamos hablar pues también de otro tipo de, bueno, pues oye, claro, es que no podemos esperar que todo lo haga una única herramienta, hay que sacar datos de muchos sitios, hay que consumir modelos que vienen de plataformas de machine learning, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa capacidad de integración y de luego dónde me llevo estos resultados para que realmente esos insights sirvan para algo, etcétera, pues bueno, pues también ralentiza todo el proceso. Y finalmente también nos encontramos con que, oye, pues en un entorno en el que la reducción de costes sigue siendo una de las premisas principales, cada vez que hablamos de vamos a meter estas capacidades de analítica avanzada en un área de BI, pues normalmente lo que hay es mucha mayor inversión. Si lo haces en modo pequeñito, todo va bien, pero en el momento en el que piensas en vamos a crecer, pues te encuentras con obstáculos, etcétera, etcétera, ¿no? Este suele ser, digamos, la situación habitual, ¿no? Entonces, estoy bastante seguro de que quienes estáis viendo hoy este webinar os habréis sentido identificados con más de una de estas situaciones, ¿no? Porque suelen ser cosas que se dan en todas partes. Entonces, ¿cómo intentamos resolver esto desde Amazon Web Services, ¿no? ¿Cómo intentamos darle solución a cada uno de estos problemas? Bueno, pues fundamentalmente a través de una serie de capacidades de Machine Learning integradas que tenemos dentro de QuickSight. QuickSight es, para quienes no estéis familiarizados, la solución de Business Intelligence de AWS, de Amazon Web Services, y uno de sus pilares fundamentales hoy día y lo que más nos distingue y que mejor ayuda a nuestros clientes es la capacidad de tener dentro, la capacidad que tenemos dentro de la propia herramienta de aprovechar al máximo sus funcionalidades de Machine Learning y de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿eso qué es lo que nos permite? Pues tiene como consecuencia varias, ¿no? Primera y fundamental, pues que esas capacidades que están integradas, no solamente están integradas, sino que además son muy autónomas, ¿no? De tal manera que quienes tienen hoy capacidad para crear los dashboards, ¿no?, de Business Intelligence son las mismas personas que pueden crear esos modelos de detección de anomalías,
llamémoslo anomalías, outliers, como queramos, ¿vale? O de predicción, ¿no? De forecasting sobre series de datos, ¿no? Sin necesidad de involucrar a un departamento de Data Science que, como decimos antes, están muy demandados, son recursos además pues muy valiosos para la organización y que ahora mismo, pues estando desbordados, no pueden responder a las necesidades del negocio a menudo con la velocidad, ¿no? Con la capacidad de respuesta que sería deseable. Entonces, esas capacidades dentro de QuickSight no son simplemente, bueno, pues una nueva capacidad para crear modelos desde cero con todos sus pasos, con todo tal, sino que todo lo contrario, aprovechan directamente los datos que ya hay introducidos en QuickSight y de forma muy sencilla, utilizando un algoritmo que está más que probado, creado por Amazon y probado por nuestros, digamos, parientes cercanos, ¿no? de Amazon Retail, que es el Random Cat Forest. Entonces, bueno, pues tenemos esa capacidad para crear modelos, y lo vamos a ver dentro de muy poquito en la demo que rápidamente os voy a enseñar, modelos muy precisos, muy válidos para resolver la mayor parte de las necesidades de negocio y, como digo, de forma completamente desatendida y automática, sin necesidad de involucrar a departamentos de Data Science, ¿no? Pero no nos quedamos ahí. Desde hace ya, bueno, desde el reInvent del año pasado, ¿no? Es decir, prácticamente hace ahora ya un año, se presentó una nueva funcionalidad para QuickSight, que es lo que llamamos QuickSight Q. ¿Qué es Q? Pues es básicamente la capacidad que tenemos ahora de hacerle preguntas en lenguaje natural al sistema. Igual que le hacemos a Alexa, ¿no? Que le decimos, oye, pues dime qué tiempo hace hoy, pues tenemos la posibilidad de decirle al sistema, no hablando, esta vez solo tecleando, ¿no? Todavía, pero bueno, todo llegará porque probablemente pues, será la evolución, ¿no? Dentro de años pues querremos relacionarnos con las herramientas de Business Intelligence hablándoles, ¿no? Hoy día, tecleando, le hacemos las preguntas, ¿no? De, oye, dime en qué áreas hemos vendido más de este producto y de este producto. No tiene por qué haber un dashboard ya creado que conteste a esa pregunta, sino que el sistema va a entender tu pregunta y te va a devolver en muy poco tiempo, o sea, prácticamente en tiempo real, te va a devolver lo que sea una tabla de datos, un gráfico, un mapa, el visual, digamos, que corresponda a la respuesta de la pregunta que ha recibido, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite de pronto hacer realidad ese deseo en tantas organizaciones, por ejemplo, del autoservicio de datos. Es decir, que no tenga que haber un proceso previo de un montón de personas pensando en los dashboards que hay que crear, los informes, los listados, cómo lo ponemos, no sé qué, porque al final, ¿qué ocurre? Y esto, quienes trabajáis en Business Intelligence, seguro que lo habéis sufrido muchas veces. Se crean multitud de dashboards, multitud de informes que pasados, ¿qué? 30, 60 días de haberlos publicado, normalmente no los vuelve a visitar nadie. Es decir, hay recursos muy valiosos de la organización que se dedican a crear elementos que los ven unas cuantas personas unas cuantas veces y luego simplemente caen por completo en el olvido, ¿no? Entonces, resolvemos ese problema, dejamos que estas personas valiosas se dediquen a actividades que realmente aportan valor, aquellos dashboards que realmente usa mucha gente, que realmente necesitan ser bien afinados, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo le damos al usuario esa experiencia rica que decimos que sí que encontramos en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida personal, en servicios avanzados que consumimos en Internet, pues le estamos dando esa experiencia rica al usuario final, al usuario del dato, al consumidor de datos, para que, digamos, encuentre con sencillez las respuestas que necesita. Todo esto, por supuesto, no se queda ahí. Podemos incluir, ¿no? y combinar la información de mis datos que viene de mi Data Lake, de mi Data Warehouse, etcétera, con el resultado de modelos creados con Amazon SageMaker, con cualquier otro de los servicios de inteligencia artificial de AWS, ¿no? Como Forecast o Fraud Detection, etcétera. Entonces, bueno, pues las capacidades están ya integradas dentro de QuickSight. Como digo, muchas de ellas son absolutamente automáticas y desatendidas. No hay que crear un modelo ad hoc para todo esto, con todo su mantenimiento posterior,
posterior, etcétera. Y por supuesto, y no voy a entrar hoy porque no os quiero aburrir con estas cuestiones, pero con el resto de características que podéis ver ahora mismo en esta pantalla y que hacen de QuickSight una solución tan interesante. Todo lo relacionado con ser una solución serverless, ¿no? Es decir, no tienes que estar pendiente de hoy tengo 100 usuarios, mañana tengo 200, necesito duplicar las máquinas o no, voy a tener un pico de actividad, se me va a caer todo. No, no, eso ya sencillamente en un entorno serverless desaparece por completo y también además pues, no sé, por señalar, pues cuestiones como nuestro coste tan competitivo, que no solamente es competitivo en el día cero, ¿no? Es decir, cuando tienes unos pocos usuarios, sino que además, a medida que vas creciendo, se hace incluso más cómodo y más competitivo, ¿no? Porque esto es una cosa que también nos comentan muchos clientes que, bueno, pues con sus soluciones actuales lo que les ocurre es que para determinados niveles, para determinados volúmenes de número de usuarios o de datos, etcétera, todo bien, pero a partir de un determinado punto tienen que empezar a poner componentes adicionales, pagar licencias de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos escuchado ese feedback de los clientes y nos movemos con un esquema de precios que es todo lo contrario. Es muy económico desde el primer momento, pero se va haciendo más económico y es sencillo e inmediato, sin complicaciones, ¿no? A medida que creces. Creo que merece la pena que ya os deje de hablar, ¿no? Y que veamos en la práctica cómo esta integración de estas capacidades de Machine Learning y de inteligencia artificial dentro de QuickSight, pues cómo lo vemos en la práctica, ¿vale? Para eso os voy a enseñar, pues es una pequeña demo, es demo, pero es completamente real, ¿no? En la que normalmente empezamos diciendo, bueno, pues mira, nosotros somos, ¿qué somos? Pues somos el responsable de algunos KPIs en un negocio, en un software as a service, en la parte de ventas, ¿vale? Entonces, es como cualquier responsable de KPIs, nos llegan unas alertas de vez en cuando porque nos dicen, oye, un momentito, resulta que un determinado KPI que tú controlas, pues su valor está por encima de lo esperado, ¿no? Porque esperábamos que el valor de esto fuese tanto, ¿no? Y sin embargo, en la práctica está siendo mayor. En este caso, esta alerta es una alerta positiva, ¿no? Porque estamos vendiendo más de lo esperado, pero lo que tenemos que hacer es entender por qué. Es decir, ¿por qué estamos creciendo más de lo esperado? Si lo entendemos rápidamente, vamos a ser capaces de llevarnos, por ejemplo, pues si esto es porque un cliente está comprando más o porque un producto se está vendiendo mejor, pues esa experiencia podemos llevárnosla a otros clientes, a otros productos, ¿no? Aprovechar, capitalizar sobre ello y mejorar nuestros resultados aún más. Entonces, esto es el típico caso de me llega esto y ahora ¡buah! Tengo que encontrar el tiempo, a ver dónde están los datos, cómo me lo monto, a quién le puedo preguntar, ¿no? Esto es toda la vida ha sido así y al final la mitad de estas oportunidades sencillamente las olvidamos. ¿Por qué? Pues porque el día a día es muy áspero, muy duro, ¿verdad? Y no siempre podemos darle seguimiento adecuado. Pero, ¿qué ocurriría si en lugar de movernos de esa forma y trabajar de esa forma, pudiéramos tener esas capacidades de inteligencia artificial y de machine learning que nos hicieran la vida más fácil? Pues vamos a verlo, ¿vale? Me llega este correo, me dice, oye, aquí pasa algo, ¿no? Pues venga, voy a ver en este dashboard qué es lo que está ocurriendo. Entonces, este dashboard que podéis ver aquí es un dashboard creado con Amazon QuickSet, pues normal y corriente, con sus capacidades que podemos esperar, pero fijaos que tiene una serie de cosas que no son tan habituales, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas narrativas de texto. Estas narrativas de texto lo que nos están señalando, en este caso, es un forecast, ¿no? Una predicción, una previsión a futuro de cómo van a ser, en este caso, pues mis ventas en una determinada fecha. Esto es el resultado de un modelo de Machine Learning creado automáticamente por el sistema para nosotros. No hemos tenido que involucrar al departamento de Data Science, no tenemos por qué ser grandes expertos, tenemos que, bueno, hay un par de opciones que nos permiten afinarlo, etcétera, ¿no? Pero está optimizado de antemano para que un usuario simplemente con capacidad de crear nuevos dashboards, pues debería tener suficiente conocimiento como para entender bien lo que tiene que hacer y en cuestión de unos muy poquitos clics, de verdad, pocos minutos, tienes funcionando un algoritmo. Y fijaos, estos son las ventas totales, ¿no? En función de todas mis ventas, pero como en cualquier solución de Business Intelligence que se precie, pues si yo hago clic, por ejemplo, en este grafiquito, en uno de los sectores, una de las industrias, en este caso la de energía, fijaos lo que ha ocurrido. Por supuesto,
la narrativa se me actualiza y ahora estamos viendo el forecast solo para el sector de la energía, ¿vale? No tenemos que ir creando N modelos distintos, uno por industria, etcétera. Todo eso ocurre en el trasfondo de forma automática y completamente desatendida para nosotros, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de darle al usuario de forma muy sencilla la información que necesita. No hay que meterse en un listado, no hay que ver una tabla, no hay que interpretar el output de un modelo. Le estamos diciendo en texto natural: las ventas se prevé que sean tanto dinero en tal momento. Tan sencillo como eso. La carga cognitiva para interpretar eso es mínima, ¿vale? No obstante, que se lo queremos dar de otra forma, como por ejemplo en un gráfico. Este gráfico de aquí nos viene a decir lo mismo que nos dice la narrativa de texto, ¿no? En azul lo que tenemos son los actuals, es decir, los datos reales que hay guardados en nuestro sistema. ¿Y qué tenemos en amarillo? Pues lo que tenemos en amarillo es la predicción a futuro, con sus intervalos de confianza correspondientes, pero básicamente eso, ni más ni menos. Entonces, el usuario puede verlo, ya sea en texto, ya sea en un gráfico. Fijaos también en esto otro que le estamos enseñando, le estamos diciendo: oye, se ha detectado una anomalía en tal mes, ¿no? Pues las ventas para este cliente, ¿no?, han sido tanto, sin embargo, se esperaba que fueran esta otra cifra, ¿no? Estas narrativas de detección de anomalías, de outliers, se crean automáticamente porque el sistema está continuamente analizando los datos que le vamos introduciendo y haciendo sus cálculos para decir, bueno, pues lo que esperamos es esto, pero me estoy encontrando con esto otro, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es, digamos, lo que en un dashboard normal, un usuario que llegase a este dashboard de cualquier forma, pues los elementos que le habríamos creado de antemano para que pudiera trabajar. Pero no estamos en ese caso, ¿vale? Venimos de una alerta, esa alerta nos dice: oye, ha pasado algo con tu variación intermensual de las ventas, ¿no? Y necesitamos entender qué pasa para poderlo aprovechar. Pues fijaos, nos venimos aquí y decimos: analizar contribución a las ventas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es el resultado de, una vez más, es otro modelo de Machine Learning que el sistema ha creado por detrás y que nos permite entender ese valor. ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son los principales elementos que lo componen? En este caso, sabemos que las ventas se han incrementado más de lo esperado. Rápidamente nos dice: oye, mira, es que tenemos aquí la contribución de una serie de países, por ejemplo, ¿no? Y decimos, bueno, es que hay uno que está contribuyendo más que los demás con diferencia a ese aumento. Y fijaos, en cuanto hacemos clic en ese país, vemos claramente que hay un cliente, en este caso este de aquí, United Parcel Service, UPS, la empresa de mensajería de toda la vida, ¿no?, que es quien más aporta. 2 clics. En 2 clics hemos llegado a la conclusión de que ese aumento en ese KPI que nosotros controlamos se debe a que United Parcel Service en este país ha tenido un incremento de sus ventas mucho mayor que todos los demás. Entonces ya podemos decir: ya sé qué es lo que ha pasado, ya entiendo qué es lo que ha hecho que ese KPI suba. Pero ahora llega el momento en el que decimos: bueno, pero ¿y por qué? Entonces nos pueden empezar a surgir un montón de preguntas. Una vez más, la alternativa es descargarnos un gran Excel y tirarnos toda la tarde y llamar a nuestro compañero, nuestra compañera, no sé qué, preguntarles cosas y todo eso. O podemos coger y aprovechar las capacidades de procesamiento de lenguaje natural que están incluidas ya dentro de QuickSight, ¿no?, y preguntarle cosas como, bueno, pues bueno, yo no me voy a molestar mucho en teclearlo porque, como imaginaréis, esto yo lo uso prácticamente varias veces al día, ¿no? Entonces, pues afortunadamente tengo aquí muchas respuestas, o sea, muchas preguntas que hago habitualmente, ¿vale? Pero cuidado, no os estoy engañando. Esta demo es una demo, pero esta consulta ha ocurrido, ¿vale? Entonces, fijaos en cosas como esto. Si yo quiero saber quién dentro de UPS, ¿no?, ha gastado más, ¿no? Lo que el sistema me permite es decirle algo tan rápido como: oye, ¿quién dentro de UPS ha gastado más? Y es el sistema quien se encarga de, oye, cuando decimos who within, ¿qué significa, no? Bueno, el sistema se da cuenta de que le estamos preguntando por nombre de contactos. Es decir, está haciendo análisis de esta pregunta en lenguaje natural que le hemos lanzado y la traduce por un nombre de campo, en este caso contact name. Pero además le estamos diciendo UPS. Y fijaos, resulta que él es capaz de entender que UPS se refiere a ese cliente que dentro de nuestra base de datos se llama United Parcel Service.
¿vale? Lo mismo con el spent, ¿no? Has spent the most. Él sabe que le estamos preguntando por el campo ventas, ¿no? Porque es capaz de interpretar el verdadero sentido de la pregunta que le estamos haciendo. Y fijaos, es capaz de interpretarlo tanto a nivel del nombre de los campos, ventas, nombre de contacto, ¿no? Como también del valor dentro de alguno de esos campos, como por ejemplo el campo cliente, pues sabe que UPS significa lo mismo que United Parcel Service. Y en un par de segundos nos ha devuelto un listado de personas que trabajan en United Parcel Service ordenadas por las ventas que nos han hecho. ¿Vale? Esto, ¿qué habría supuesto en un entorno más tradicional? Pues lo que decimos siempre, ¿no? Lo de me bajo el Excel, me hago mi pivot table, no sé qué, me pongo a jugar, tal, ¿no? Entonces, hasta una pregunta tan sencilla como esta habría implicado, pues muchísimo más abajo. Aquí lo hemos resuelto haciéndole esa pregunta de forma sencilla, rápida, ¿no? Al sistema y recibiendo una respuesta en cuestión de segundos. Cualquier otra pregunta que le hagamos, venga, muéstrame las ventas mensuales de esta región, EMEA, comparado con América, ¿no? 2 segundos. ¡Pum! Aquí tengo mi respuesta. Por supuesto, además ahora que quiero, yo qué sé, pues no me gusta que sea con este tipo de gráfico, ¿no? Prefiero esto con este otro. Lo puedo cambiar. Que quiero estos datos bajármelos, pues me los exporto. Que quiero, no sé, decir, oye, justo, sí, he hecho esta pregunta por primera vez y me gusta mucho, ¿no? Es la respuesta correcta. Puedo dar feedback, feedback que luego en los modelos y los curators, ¿no? Las personas que se encargan de esto van a poder incorporar para, por ejemplo, marcar como aprobadas, ¿no? Estas preguntas, ¿no? Y que otras personas de la organización las puedan aprovechar. Entonces, estamos haciendo de forma colaborativa un autoservicio de información. Pero bueno, yo no os quiero tampoco contar mucho más. Espero haberos podido demostrar cómo hoy día tenemos herramientas ya como Amazon QuickSet que plasman estas capacidades de Machine Learning y de inteligencia artificial dentro de la herramienta para hacernos la vida más fácil y para darle al usuario final la experiencia de uso que está buscando, ¿no? Que los insights le encuentren de forma sencilla en lugar de tener que perder grandes cantidades de tiempo en encontrarlos. Y eso lo resolvemos con esta capacidad que tenemos para hacer forecasting, para detectar anomalías, para pintarlo de formas diversas, para analizar la contribución de determinadas dimensiones, ¿no? Determinados valores a el porqué de las cosas y finalmente con esta capacidad que tenemos para preguntarle al sistema de forma súper sencilla cosas y que el sistema nos devuelva esa información de forma inmediata. Espero que os haya gustado y estaré encantado de contestar vuestras preguntas, bueno, pues luego en la mesa redonda que tenemos. Venga, muchas gracias.